Saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar de los fluidos. La unidad que empezamos en este momento se llama mecánica de fluidos. Ya conocemos bastante bien el término en física de mecánica, que es el estudio de movimiento, de los cuerpos o de la materia en estado general. Pero esa materia no solamente incluye a los cuerpos rígidos o los cuerpos sólidos, como hemos estado estudiando hasta ahora, sino que también comprende otra forma en que la materia se presenta, que es como un fluido. Leamos acá lo que dice. Si la materia está compuesta por átomos, eso es algo muy fundamental que todos conocemos. La materia la componen los átomos. Los átomos se combinan entre sí y forman las moléculas. La forma en que las moléculas están arregladas en el material o la sustancia permite que la materia se presente en distintos estados de agregación o forma. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el plasma y el estado condensado. Básicamente son esos 5 estados, aunque recientemente se ha dicho que existen otros estados de agregación de la materia. Dice acá que los líquidos y los gases constituyen los fluidos. Que cuando hablamos acá de estudio de movimiento de los fluidos, nos referimos al estudio de movimiento de un cuerpo cuando su estado de agregación es el líquido o el gaseoso. O sea, nos referimos al estudio de los gases o al estudio de los líquidos. Por ejemplo, líquidos como el agua, el aceite, la glicerina, gases como el mismo aire que respiramos, que es un gas. Entonces, básicamente vamos a ver en esta unidad algunas propiedades que debemos tomar en cuenta cuando analizamos el estudio de los fluidos. La mecánica de fluidos constituye el estudio de los fluidos en general y sus propiedades dinámicas. Y esta se divide en estática de fluido, que estudia los fluidos que están en reposo. Por ejemplo, si queremos estudiar cierta cantidad de agua que está en un tanque de agua, que está en reposo, o un lago, puede ser un lago que contiene agua y que el agua se considera está en reposo, pues entonces nos referimos a la estática de fluido. La dinámica de fluido, que es la otra parte en la que se divide la mecánica de fluido, estudia los fluidos en movimiento, ya aquí un poco más complejo porque el fluido no está en reposo, sino que se mueve. Cuando hablamos, si analizamos el agua que fluye por un río o por un tubo que contiene agua u otro fluido, o cuando analizamos el viento, que es fluido, que es gas en movimiento, pues ahí nos referimos a la dinámica del fluido. Obviamente que la dinámica del fluido es un poco más compleja que la estática. Bueno, conceptos fundamentales en el estudio de los fluidos. ¿Cuáles conceptos son importantes que conozcamos? Conceptos como la densidad, ya un concepto muy conocido, quizás común para muchos. La densidad la vamos a representar con esta letra griega llamada ρ. Generalmente se usa esa letra griega para representar la densidad de una sustancia o de un cuerpo. Sin embargo, podría utilizarse una D de densidad, otra letra, eso no es muy relevante. Ahora, ¿qué es la densidad? Dice acá, es la cantidad de masa por unidad de volumen de cierta sustancia o material. Y aquí está la fórmula de definición. La densidad se define, este símbolo indica se define o es equivalente a masa entre volumen. ¿Por qué no ponemos el signo de igualdad acá? Porque esto es una fórmula de definición. Esa fórmula viene o surge de la misma definición. O sea que cuando conocemos la definición, inmediatamente sabemos cómo es la fórmula.
no fue una fórmula que se dedujo, se planteó, simplemente es una definición de la densidad. Entonces la densidad de un cuerpo depende de la masa y depende del volumen. La unidad de medida de la densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. Y en el sistema sexagesimal es el gramo sobre centímetro cúbico. O sea, unidad de masa dividido entre una unidad de volumen correspondiente. En esta pequeña tabla presentamos las densidades de algunas sustancias. Por ejemplo, el aire tiene una densidad que es muy baja porque los gases son los que tienen menor densidad, puesto que las moléculas que lo forman están bien dispersas entre sí, están alejadas unas de otras. En cambio, los líquidos, esas moléculas o átomos están más cerca, hay menos espacio vacío, hay más materia concentrada en un mismo espacio. En lo sólido, esas moléculas y átomos están muy apiñados, muy juntos, y entonces cabe más materia, más átomos, más moléculas en el mismo espacio. Entonces, los gases son menos densos, son los menos densos, luego le siguen los líquidos y los más densos siempre son los sólidos. Eso vemos acá que el aire tiene un asterisco, lo que indica que estamos hablando del aire a una presión de una atmósfera. O sea, el aire a nivel del mar y a una temperatura de 20 grados, porque la temperatura y la presión pues influyen en la densidad de un gas. La densidad del aire es de 1.20 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que si tuviéramos un cubo de 1 metro cúbico, eso es que mida 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de altura. Imaginemos una caja de ese tamaño, el aire contenido dentro de la caja debe tener una masa de 1.2 kilogramos. Entonces sería una cierta cantidad de aire considerable y apenas tiene una masa de 1.2 kilogramos, porque el aire está bien, las moléculas están dispersas y la densidad es baja. El aluminio, que es un metal, tiene 2.70 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Eso sabemos que eso equivale en notación decimal a 2.700 kilogramos. Fijémonos que 1 metro cúbico de aire, como dije acá, tiene una masa de 1.20, pero 1 metro cúbico de aluminio tiene una masa de 2.700 kilogramos. Obviamente que el aluminio es mucho más denso que el aire, sea la misma cantidad, el mismo volumen de un y otro material, tendrá una masa mucho mayor, en el caso del que es más denso. Así tenemos también el benceno, que tiene unos 0.90 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La sangre, 1.06 por 10 a la 0.3. El latón, que es un metal, 8.60. El concreto, 2 por 10 a la 3. Y así pueden ver acá cada material conocido por nosotros y su densidad. Mientras más denso, uno dice más pesado es. Si estamos comparando el mismo volumen, obviamente. Fijémonos que el oro tiene una densidad bastante grande, 19.3. De los que están en esta columna, el oro, el que tiene mayor densidad, es el más pesado. El hierro es 7.8. No llega ni a la mitad de la densidad del oro. Fijemos en el plomo, 11.3 por 10 a la 3. El oro aún más pesado que el plomo. Y el plomo es bastante pesado porque es bien denso, mucho más denso que el hierro. El mercurio, que es un metal, pero el mercurio es un metal especial porque el mercurio
es un metal que está en estado líquido a la temperatura ambiente. Es un metal en estado líquido a temperatura ambiente, pero es bastante denso, mucho más denso que el hierro, que el plomo. Acá dice estrella de neutrones. La estrella de neutrones es un tipo de estrella que se considera, está compuesta solamente por neutrones. Sabes que el átomo tiene protones, electrones, neutrones, pero en este tipo de estrella eh, solamente está compuesta por neutrones, son muy densas. 10 a la 18 kilogramos a metro cúbico. Eso es muy denso. Bueno, el agua, fijémonos que 1 por 10 a la 3, que es una sustancia muy conocida, muy utilizada. Y es bueno señalar y observar que el agua tiene una densidad muy parecida a la sangre. La sangre es de 1.06 y el agua es de 1. 1.06 aproximadamente 1. Y eso es el agua dulce, porque el agua salada tiene una densidad, el agua de mar tiene una densidad un poquito mayor, mucho más parecida a la sangre. Casi creo que es 1.06 también, el agua salada. Bueno, el agua de mar aquí está, 1.03. Es decir, que la sangre es ligeramente un poco más densa que el agua de mar. O sea que la sangre es mayormente agua. Esto significa. Bien, continuemos con el siguiente concepto. El peso específico de un material, de una sustancia. Sabemos que el peso se representa por la W minúscula y le vamos a poner una E como subíndice para indicar que es peso específico, para diferenciarlo del peso. Se define como el peso por unidad de volumen de una sustancia o material. La densidad era la masa por unidad de volumen. El peso específico es peso por unidad de volumen. Por lo tanto, el peso específico, como vemos acá en la fórmula, se define como peso entre volumen. Como sabemos que el peso es masa por gravedad, al sustituir acá en la fórmula que está aquí, pues obtenemos esta otra fórmula. Y como sabemos acá, como el peso específico dice que es igual a la masa por la gravedad entre volumen, masa entre volumen fue lo que definimos en el concepto anterior como densidad. Por lo tanto, el peso específico también podemos decir que es densidad por gravedad. O sea, tenemos la fórmula de definición que es peso sobre volumen y también se puede derivar esta fórmula para el peso específico que es la densidad por la gravedad. Así conozco la densidad de un material, fácilmente puedo obtener su peso específico. La ventaja de usar el concepto de peso específico es que, como vemos, el peso específico de una sustancia puede considerarse como una constante del material, porque la gravedad es constante y la densidad es constante. La densidad de un material no cambia, es un valor característico, porque si bien el volumen aumentara, también la masa debe aumentar en la misma proporción. La densidad de un material es constante, no depende del volumen ni depende de la masa. Y como el peso específico depende de dos constantes, que es la densidad y la gravedad, entonces el peso específico también en la Tierra y a nivel del mar, porque la gravedad puede variar, en esa condición el peso específico también será constante para una sustancia. Esta cantidad física, el peso específico, se mide en unidad de fuerza y el peso en unidad de volumen. En el sistema internacional sería Newton sobre metro cúbico o DINA sobre centímetro cúbico en el sistema sexagesimal. Otro concepto importante cuando hablamos de fluido, ya sea de un líquido o un gas, es la presión, que vamos a representar por la P mayúscula. Recordemos que la P minúscula la reservamos para la cantidad de movimiento, momento lineal. La mayúscula es presión, en nuestro caso. Entonces la presión se define como
Es una medida de la fuerza perpendicular aplicada sobre cierta superficie por unidad de área. Por definición, entonces, la presión es fuerza entre área. Cuando se ejerce una fuerza, esa fuerza es una fuerza de contacto. Si es una fuerza de contacto, obviamente, si se ejerce una fuerza sobre una superficie, esa fuerza se aplica en un área determinada. Y la magnitud de la fuerza entre el área en que se aplica es lo que define la presión. Por ejemplo, si colocamos un ladrillo sobre una mesa, el ladrillo tiene varias caras. Si lo dejamos reposar sobre la cara más grande de mayor área, el peso que tiene el ladrillo que ejerce sobre la mesa ejerce una presión sobre la superficie en que descansa. Si ese ladrillo lo volteamos y lo dejamos descansar sobre el área menor, sobre la cara de menor área, como el área se ha disminuido, pero el peso sigue siendo igual, a menor área, pues mayor presión. Es decir, ese ladrillo, si se hace descansar sobre la cara de menor área, ejerce mayor presión en la superficie de la mesa, que si se deja descansar sobre la cara de mayor área. A mayor área se ejerce menor presión. Claro que a mayor fuerza, pues se ejerce mayor presión. La unidad de medida del Sistema Internacional de la Presión es el Pascal, en honor a Blaise Pascal, que es un físico que investigó sobre esto de la presión. Se abrevia PA, Pascal. El Pascal se define como Newton, que es lo que se mide la fuerza, entre metros cuadrados. O sea, un Pascal es Newton sobre metro cuadrado. En el sistema sexagesimal, la unidad se llama varia, y se define como Dina, que es lo que se mide la fuerza en este sistema, en 3 centímetros cuadrados. Otra unidad, que es la del sistema inglés, es el PSI. Sería libras sobre pulgadas cuadradas. Un PSI es una libra sobre pulgadas cuadradas. Otro concepto importante acá es la presión hidrostática. Ya hablamos de la presión. La presión hidrostática, todos sabemos que cuando nos sumergimos en agua, en el agua, por ejemplo, en un río, a medida que uno más profundo se sumerge, pues siente en los oídos una molestia fruto de la presión del agua. Y si nos sumergimos muy profundo, esa presión puede afectarnos los oídos, los tímpanos, hasta lograr que sangren. Eso es producida por la presión. O sea, la presión, cuando estamos en un fluido, a medida que estamos más adentro, más profundo en el fluido, pues mayor es la presión. ¿A qué se debe esto? A que el fluido que está encima de nosotros, pues tiene un peso. Y ese peso, esa fuerza, actúa sobre un área. Y eso genera presión. Supongamos que una partícula se encuentra a una profundidad h. Una partícula, un objeto, se encuentra a una profundidad h dentro de un fluido, como se ve acá en esta ilustración. Y el fluido está en reposo, obviamente. Ya sabemos que la presión, por definición, es fuerza entre área. La fuerza de que estamos hablando en este caso se debe al peso del agua que está por encima del cuerpo de la partícula que estamos hablando. Por lo tanto, la presión va a ser masa por gravedad, que es la fuerza que se refiere al peso del agua, entre el área. De la definición que dimos de densidad, dijimos que la densidad era masa entre volumen.
Si de esa fórmula se despeja la masa, entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Pueden hacer ese ejercicio de despejar la masa en la primera fórmula, en la fórmula de la densidad. Entonces, finalmente el peso se puede escribir como densidad. Estamos hablando obviamente del peso del agua que está por encima del cuerpo que estamos hablando, de la partícula. Densidad del agua por el volumen de la columna de agua por la gravedad entre el área. El volumen, si analizamos como una columna del agua que está por encima del objeto, entonces el volumen de un prisma, como este que se ve acá, es el área de la base por la altura. Entonces por eso es que volumen está aquí, área por altura. Como tenemos área abajo también, se cancelaría el área con el área arriba y abajo, y quedaría que la presión sería densidad por gravedad por altura. Estamos hablando acá de la densidad del agua o del fluido en general, de la gravedad y de la altura. O sea que la presión que se genera dentro de un fluido depende de qué tan denso es ese fluido. Si el fluido es muy denso, pues obviamente se genera mucha presión dentro cuando nos sumergimos. Pero también depende de la profundidad, en este caso es H, o la altura. Mientras más profundo nos sumergimos en un fluido, pues mayor será la presión por el fluido sobre nosotros. Por eso es que cuando una persona se sumerge, si sumerge muy profundo, si H es muy grande, entonces la presión es muy grande y puede inclusive matarnos. Por eso los buzos cuando se sumergen en el mar tienen un dispositivo para medir a qué profundidad están. Generalmente en forma de reloj, el dispositivo. Ahí ven la profundidad y saben hasta dónde es seguro nadar sin que se convierta en un peligro para su vida, porque si descienden demasiado, pues la presión puede afectarle e inclusive perder la vida. Esta expresión la usamos para calcular la presión dentro de un fluido. Repito, depende de la densidad del mismo y de la profundidad H. La gravedad es una constante. Veamos la siguiente parte. Si en la parte superior de la columna de agua, de la figura anterior, en la parte superior, acá arriba, si en esa parte ya existe una presión P1, entonces la presión en el punto señalado P2 sería, lo que significa es, si vemos en el dibujo, la parte superior coincide con el borde del agua, pero si nos referimos entre un punto que está ya a cierta profundidad del borde del agua y otro punto que está más profundo, o sea, si ya existe una presión en la parte superior que estamos analizando acá, de la columna de agua, pues entonces hay que sumar a la presión que se genera aquí abajo, habría que sumarle esa presión que ya existe arriba. Por lo tanto, esta ecuación habría que sumarle la presión de aquí arriba. Si la de aquí abajo le llamamos la presión en el punto 2 y a esta la presión en el punto 1, esa sería la presión en el punto 2, que sería abajo, sería este término que ya conocemos, más la presión que hay en el punto 1. Habría que sumarle esa presión en la parte superior. Eso es lo que significa que lo que se ve aquí, la presión en el punto 2 en la parte de abajo, es la presión que ya hay arriba, más la presión generada por la columna de agua que está a cierta profundidad, el punto que está a cierta profundidad. Si P1 lo transponemos para el lado izquierdo, pasaría negativo,
y tendríamos el lado izquierdo P2 menos P1. Cuando restamos dos valores, 1, 2 y 1, 1, pues entonces simplemente lo representamos como delta P. Se quedaría que delta P es igual a la gravedad por a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué significa esto? Dice acá, sabe que eso significa diferencia o cambio. La diferencia o cambio de presión entre dos puntos en un fluido es proporcional al producto de la densidad del fluido y la distancia lineal entre los dos puntos, que viene siendo h. La gravedad es una constante. ¿Qué significa? Que si yo en un fluido tengo dos puntos y tengo un cuerpo que está a cierta profundidad y tengo otra que está a cierta profundidad, un poco mayor que el primero, la diferencia de presión entre los dos puntos es la densidad por la gravedad, y h en ese caso sería la distancia lineal de los dos puntos que estoy hablando. Dice acá, esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Esta parte hidrostática o la estática de fluidos es la ecuación principal. El experimento de Torricelli, presión atmosférica. Cuando vemos la lectura del pronóstico del clima, no hablan de la presión atmosférica. Y es que vivimos en un sumergido, en un océano de aire, vamos a decirlo así. O sea, la atmósfera, la masa de aire que constituye la atmósfera, tiene varios kilómetros de espesor y eso está por encima de nuestra cabeza. O sea, todo ese aire que está por encima de nosotros es un fluido poco denso, como vimos más en principio, porque el aire tiene una densidad baja, pero tiene un peso, el aire pesa, entonces todo ese aire, kilómetros, una columna de kilómetros de aire que está por encima de nuestras cabezas, pues genera una presión sobre nosotros. Claro, nosotros no la percibimos, no la sentimos porque estamos adaptados para vivir bajo esa presión. Así como también los tiburones pueden, una especie más que otra, pueden nadar en el fondo marino a cierta profundidad de forma normal, o otros peces, y el ser humano no puede nadar ni con un equipo de respirar a esa profundidad porque la presión lo mataría. Sin embargo, los tiburones pueden nadar libremente a esa profundidad porque están adaptados para sobrevivir a esa presión. O sea que además de la presión del agua, por estar en la profundidad, tiene la presión atmosférica de todo el aire que está encima del agua. En principio, las personas dudaron que existiera tal presión porque no se podía percibir. Según un físico, matemático, Evangelista Torricelli, que en 1617 realizó un ingenioso experimento para medir la presión atmosférica y que se confirmara que existía una presión de la atmósfera, del aire. ¿Qué hizo él? Lo que se ve en esta ilustración. Tomó un tubo de vidrio, como un tubo de ensayo largo, lo llenó de mercurio. Como dijimos, el mercurio es un metal bastante denso, pero que en condiciones a temperatura ambiente está en estado líquido. Es como metal líquido. Usó mercurio. Dice acá que el tubo de vidrio tenía aproximadamente 1 metro de longitud y lo llenó de mercurio. Y le tapó la boca del tubo. Y luego tomó un recipiente también con mercurio, hasta cierto volumen de mercurio, y volteó el tubo de vidrio, introdujo la boca dentro del mercurio del recipiente y quitó el dedo. El mercurio, que es bastante pesado, muy denso, comenzó a descender
y llegó un momento, como se ve en la tercera aquí parte de la ilustración, que se dejó de descender, se quedó en equilibrio, llegó a una altura, estaba justamente a una altura del nivel del mercurio del recipiente de 760 milímetros o 76 centímetros o 0.76 metros, que es lo mismo. Es decir, que descendió unos 24, si medía un metro el tubo, unos 24 milímetros, centímetros, mejor dicho. Así que el nivel de mercurio en el tubo descendió hasta equilibrarse a una altura de 760 milímetros o 76 centímetros. ¿Qué significa? En la parte de afuera aquí, el aire, estaba el aire libre, entonces el aire supuestamente debía ejercer una presión, impidiendo que el nivel del mercurio siguiera subiendo, como que le hace una fuerza sobre la superficie de mercurio e impide que todo el mercurio baje. ¿Cuándo deja de bajar el mercurio? Cuando la presión, cuando la fuerza que le aplique el aire afuera es igual al peso de la columna o a la presión que ejerce la columna de mercurio que está en el tubo. O sea, en la base del tubo, que justamente está a la misma altura del nivel del mercurio en el recipiente, pues la presión tiene que ser igual. De esta manera, calculando la presión en la base de la columna de mercurio en el tubo, pues se calculaba la presión atmosférica, porque estaban equilibradas. Y ya sabemos cómo calcular la presión dentro de un fluido, que solamente depende de la densidad del fluido y de la altura. Como vimos en la fórmula anterior, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Vamos a poner P con una A como subíndice para referirnos a la presión atmosférica. La presión atmosférica será igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Sustituyendo los valores, tenemos que la presión atmosférica, la densidad del mercurio, como vimos acá, es 13.60 por 10 a la 3 kilogramos al metro cúbico, o 13.6, que es lo mismo. Entonces, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos al metro cúbico, la gravedad, que 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, que hay un error, debe ser segundo cuadrado, hay un error tipográfico. Y la altura, que dijimos que se equilibró a los 760 milímetros, si convertimos esto a metro, como ya hemos enseñado, sería 0.76 metros. Al multiplicar estos tres valores con la calculadora científica, da 1.01. Finalmente, obviamente, por día a las 5. Daría un número un poco más grande, pero por día a las 3. Inmediatamente lo que se hizo fue que se escorrió 2 veces el punto para dejarle notación científica. Y da 1.01 por día a las 5. Y la presión se mide en pascal en el sistema internacional. En el sistema internacional, les repito, corregir que aquí va segundo cuadrado. A esa presión de 1.01 por día a las 5 pascal, es lo que se le llama una atmósfera, porque esa es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. Cuando hablamos de una atmósfera nos referimos a esa presión que ejerce la misma atmósfera a nivel del mar, a nivel del suelo. Entonces, esa presión es la presión atmosférica a nivel del mar. Y ahí se verifica que es una presión grande que ejerce todo el aire que está por encima de nosotros. Repito, no lo percibimos porque estamos adaptados para vivir a esa presión. Si la presión cambia, disminuye. Por ejemplo, si subimos una montaña alta como el Monte Everest, en la cúspide del Monte Everest, una montaña alta, estaríamos a una profundidad menor dentro de la atmósfera. Porque mientras más subimos, ¿qué pasaría? Como estamos a una profundidad menor y depende de la profundidad, la altura en este caso, la presión es menor cuando subimos y es mayor cuando bajamos.
Cuando subimos la cúspide de una montaña alta, la presión atmosférica disminuye. Y sí lo sentimos, porque estamos adaptados para vivir a una presión mayor. El aire se hace menos denso y no se puede respirar bien cuando estamos en un lugar alto, por eso. Así como si nos sumergimos en el océano, la presión va aumentando y puede también, pues, matarnos. Bien, continuemos. Dice acá, nuestro planeta, la Tierra, cualquier cuerpo que esté sumergido en un fluido a nivel del mar, además de estar sometido a la presión ejercida por un fluido, vamos a llamarle presión del fluido, también estará sometido a la presión de la atmósfera, vamos a llamarle PA. Cuando ambas presiones se toman en cuenta para referirse a la presión ejercida sobre el cuerpo, se denomina presión total o absoluta, simplemente vamos a llamarle P. Es decir, que la presión total o absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión generada por estar sumergido en el fluido. Esa presión dentro del fluido también se llama presión manométrica. Presión manométrica. Entonces, cuando nos sumergimos en un río o en el océano, además de la presión del aire, la presión de la atmósfera, le estamos sumando la presión del agua, que va a depender de qué tan profundo nos sumerjamos. Para nosotros lo normal es la presión atmosférica solamente, no podemos aumentar la presión porque eso puede traer problemas o disminuirla. Vasos comunicantes. Dice acá, consideremos dos o más recipientes de distintas formas unidos a una misma base, como se muestra en la ilustración. Tenemos recipientes, aquí tenemos 4 recipientes con diferentes formas, están unidos a una misma base, están comunicados, son vasos comunicados, se llaman vasos comunicantes. Se llaman vasos comunicantes. Dice, si vertimos algún líquido en uno de los vasos, imaginemos que echamos algún líquido, como puede ser agua, por acá. Dice aquí, independientemente de la forma del mismo, no importa qué forma tenga, como esta, si está recto, si está torcido, no importa, el nivel del líquido estará a la misma altura en todos los vasos cuando el líquido se equilibre. Aunque yo comience a llenarlo por aquí y este sea de mayor grosor, no importa, todos se llenan al mismo tiempo y al mismo nivel. Si tuviéramos otro que fuera mucho más fino, bien finito, no se llena más, se llena al mismo, todo el líquido queda a la misma altura, independientemente de la forma del recipiente. ¿A qué se debe eso? Uno pensaría que donde uno echa el fluido, el agua, pues se llena más rápido. O uno pensaría que si tuviera un grosor menor, fuera más fino el tubo, se llenaría más. Dice aquí, la presión en los puntos 1, 2, 3 y 4 es la misma. La presión aquí, en cada uno de esos puntos, es igual. ¿Por qué es igual la presión ahí? Bueno, porque estamos hablando del mismo fluido, el mismo tipo de fluido. Y todos los puntos están a la misma altura. Como vimos, la presión depende de la densidad. La densidad del fluido es la misma porque hay el mismo fluido y depende de la profundidad. Y todos están a la misma altura, a partir del suelo, del nivel del agua. Como están todos los puntos, la presión en cada uno es la misma. O sea, la presión en 1 es igual a la presión en 2, en 3 y en 4. Y si sustituimos solamente tomando en cuenta la presión manométrica, la presión por el fluido, porque todo está sometido a la presión atmosférica y se cancelaría al igualarlos acá. Si solamente tomamos en cuenta eso, la presión en 1 será la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, 1, igual la presión en 2, la 3 y la 4.
En esta igualdad podemos cancelar las cantidades iguales por la propiedad cancelativa. Se cancelaría tanto la gravedad como la densidad y quedaría que la altura 1 debe ser igual a la altura 2, a la 3 y a la 4. Que como dijimos que pasaría, todos quedan a la misma altura, al nivel del agua, independientemente de la forma. Eso se debe a que la presión en la base es la misma, en los puntos que están a la misma altura por estar comunicados. Claro está. Eso sí tenemos un mismo fluido. Ahora imaginemos que vertimos tres fluidos diferentes. En el primero vertimos agua, al mismo tiempo que en el segundo vertimos aceite y en el tercero vertimos gasolina. Si tenemos tres fluidos que no se mezclan, obviamente, para poder ver la diferencia, pues los niveles de fluido en cada tubo no sería el mismo, porque los tres tienen densidades diferentes y la presión va a ser diferente porque la densidad de cada material sería diferente. En dado caso, todo esto cambiaría, pero en caso de que el fluido fuera igual, quedan a la misma altura. Continuemos. Principio de Pascal. Este es un principio básico. El estudio de los fluidos fue descubierto por el físico y matemático Blaise Pascal. ¿Qué establece este principio? La presión aplicada sobre un punto a un fluido encerrado se transmite sin pérdida a todos los puntos del mismo y a la pared recipiente que lo contiene. O sea, si se transmite igual sin pérdida es porque la presión se mantiene constante en todo el fluido. Este dibujo ilustra lo que se quiere explicar acá con el principio de Pascal. Imaginemos una jeringa que tiene agua y aquí tenemos un globo, una vejiga con agua, tiene agujeros por todas partes del mismo diámetro. Cuando yo presiono el pistón, aplico una fuerza, genera una presión en el fluido. Como el fluido está comunicado, que es el agua, por todo, la presión que yo genero en la base del pistón de la jeringa es la misma presión que se genera en todas partes. Y por lo tanto, ¿cómo yo puedo ver que la presión es igual en todas partes? Porque cuando presiono el agua que sale con la misma intensidad por todos lados. Sale un chorro uniforme por todas partes, no sale más fuerte el que está más cerca de la jeringa o el que está más lejos, sino que todos salen a la misma intensidad en todas direcciones. Eso implica que la presión es la misma en todas partes y también sobre la pared del recipiente, por eso se ve que el chorro sale uniforme en todas direcciones. Como consecuencia del principio de Pascal y que la presión en un fluido en reposo encerrado es constante, se mantiene constante, independientemente de cualquier otra cosa. Como vemos acá, se puede explicar bastante bien con dos pistones. Tenemos dos pistones acá que están comunicados. Tienen un fluido dentro, puede ser agua, aceite, otra cosa. Como la presión en uno, acá en el pistón 1, cuando yo le aplico una fuerza acá, se genera una presión porque estoy aplicando una fuerza al fluido. Esa presión se transmite a todos los puntos del fluido y al otro pistón igual, porque la presión es constante, son el principio de Pascal. Como entonces la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Cuando digo 1, me refiero al pistón acá, más pequeño, tiene que ser igual a la presión del pistón grande. Es decir, que como la presión es fuerza entre áreas, la fuerza 1 entre el área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 entre el área 2, que es
que es la presión en el pistón más grande. Si yo despejo a F2, multiplico por A sub 2 en ambos lados, para que se cancele en el lado derecho, y quedaría que F2 va a ser igual a A sub 2 por A sub 1 por la fuerza 1. ¿Qué significa? F2 es la fuerza que sale por el otro pistón. Imaginemos que hay alguna fuerza de entrada inicialmente, el pistón 1. Todos sabemos que si hay un fluido como agua o aceite, la presión que se genera empuja el pistón hacia arriba, al más grande. Y sale una fuerza de salida. Y hago una fuerza de entrada y en el otro pistón una fuerza de salida, fruto de la presión generada en el fluido. Lo que me dice esta ecuación es que la fuerza que se genera en el pistón mayor depende, claro, de la fuerza que se genere en el pistón 1, la fuerza de entrada, pero también depende de la relación de las áreas de los pistones. El área 2 entre el área 1. Como se ve, el área 2 es mucho mayor que el área 1. Entonces, a dividir un número más grande entre uno más pequeño daría un número mayor que 1. La fuerza 2 entonces va a ser mayor que la fuerza 1 si el área 2 es mayor también que el área 1. Eso es lo que implica el principio de Pascal. A mayor área de contacto, también mayor fuerza. Al pistón de menor área se le aplica menor fuerza y el de mayor área se le aplica mayor fuerza. Si yo fuera a empujar uno de los pistones, cuando aplico una fuerza al pistón 1 que de menor área, la fuerza que aplico debe ser menor. Sentiría más ligero empujar este pistón. Cuando voy a empujar, si fuera a empujar el pistón 2, se aplica una fuerza. Como es mayor su área, debo aplicar una fuerza mayor para poder desplazar el pistón. Se me hace más difícil desplazar el pistón 2 que el pistón 1, porque a mayor área, también mayor fuerza. Si yo fuera a utilizar esto para levantar algo, obviamente que colocaría lo que quiero levantar en el pistón de mayor área, colocado aquí, y haría la fuerza de entrada en el de menor área, porque de menor área tengo que aplicarle menor fuerza, pero al salir, la salida sale más grande. Si ese pistón es 10 veces, su área es 10 veces mayor que el pistón de menor área, la fuerza que yo hago en el pistón 1 se multiplicaría por 10. De la misma forma que sea mayor el área del pistón 2 que el 1, también será mayor la fuerza 2 que el 1. Es decir, la fuerza y el área son directamente proporcionales. A mayor área, pues mayor fuerza. Dice aquí, de aquí se concluye lo siguiente. Si las áreas de los dos tubos o vasos, si esas áreas son iguales, la fuerza de entrada que yo hago acá es igual a la fuerza de salida. Si fueran de igual área, pues la fuerza que uno hace en un pistón tiene que ser la misma que sale en el otro. La fuerza de entrada y de salida deberían ser iguales. Ahora, mientras mayor sea el área del émbolo, acá, como se ve acá, mayor será la fuerza de entrada o de salida. Mientras mayor sea el área de ese émbolo, pues mayor será la fuerza que yo tendría que hacer para desplazarlo con relación a este. Pero también, la de salida también sería mayor. Si yo quiero levantar algo, se me hace mucho más fácil ponerlo en el de mayor área, en el émbolo de mayor área, porque así la fuerza que hago aquí es pequeña porque el área es menor. Y aquí la fuerza sale multiplicada, la que yo hago, tantas veces como mayor sea el área. Así es que funcionan los gatos hidráulicos. Uno hace una fuerza pequeña en un émbolo pequeño y esa fuerza le va a poder levantar un carro, porque el émbolo donde lo levanta es mucho mayor. Si es 100 veces mayor que donde estamos haciendo la fuerza, pues entonces la fuerza que hacemos se multiplica por 100. Así funcionan todas las máquinas hidráulicas. El gato hidráulico, los frenos de un vehículo. Dice acá, el principio de Pascal se aplica en la fabricación de todo tipo de máquinas hidráulicas, como acabé de mencionar.
Otro principio importantísimo y con muchísimas aplicaciones es el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un genio matemático, físico, ingeniero que vivió hace muchos años, miles de años, mucho antes de Jesucristo. Era un tipo genial y él, entre tantas cosas que hizo, pues descubrió un principio. Se llama principio de Arquímedes. Todos hemos notado que uno tiene un peso normal, donde está el peso que uno tiene, ¿verdad? Normal, pero cuando entramos al agua, estamos en una piscina, con el agua en sentido general, pues ese peso cuando levantamos a la persona, pues uno lo siente más ligero dentro del agua. Y uno puede fácilmente a una persona que no puede levantar fuera del agua, uno dentro del agua lo puede levantar bastante fácil. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué uno percibe que las cosas pesan menos cuando están dentro del agua? Bueno, eso lo explica el principio de Arquímedes. En realidad el peso no se ha reducido a la persona, porque la persona no ha reducido su masa, ni tampoco ha reducido la gravedad por estar en el agua, que es de lo que depende el peso. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua ayuda a levantar el cuerpo cuando está dentro, o el fluido ayuda, hace una fuerza hacia arriba. Así que la fuerza que tenemos que hacer para levantarlo hacia arriba es menor porque el fluido me está ayudando, vamos a decirlo así. Al peso que vemos, peso fuera del agua es el peso real que realmente tiene el cuerpo. Al peso que percibimos dentro del agua, a veces se le llama peso aparente. No es el peso en sí, pero él aparenta ser por el empuje que le da el fluido, que nos ayuda a levantarlo. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Establece lo siguiente, dice un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad o empuje, también se le llama, que es igual a la magnitud, en magnitud al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. Ya sabemos que los cuerpos cuando están dentro de un fluido eh, experimentan una fuerza de flotabilidad o empuje hacia arriba que le ayuda a flotar. Por eso algunos cuerpos flotan. O sea que dentro del agua el peso aparente sería cero, nulo, porque flota. Todos los cuerpos, ya sean los que se están totalmente sumergidos o parcialmente sumergidos, reciben ese empuje. Y dice acá que es igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. Eso se puede ver acá en esta ilustración. Aquí tenemos un cuerpo y tenemos un dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento para medir la fuerza. Vamos a pesar ese cuerpo. Como vemos en la lectura del dinamómetro, es 10 newton. Ese cuerpo tiene un peso de 10 newton. El peso es una fuerza y lo vamos a ver en newton en el sistema internacional. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, no es más que un dibujo donde analizamos las fuerzas que interactúan sobre el cuerpo que estamos analizando, vemos que ese cuerpo, pues, la Tierra le está haciendo una fuerza hacia abajo, que es la fuerza gravitacional o su peso, masa por gravedad, hacia abajo, y el hilo de que cuelga, hay una fuerza aplicada sobre el hilo, que es lo que llamamos tensión. Vamos a empezar con la letra T mayúscula, la tensión del hilo. O sea, sobre el cuerpo están atando dos fuerzas, el peso, que ejerce la Tierra hacia abajo, y la fuerza que hace el dinamómetro hacia arriba, que es la tensión del hilo. Lo que mide el dinamómetro es la tensión en el hilo. O sea que esa tensión que estamos hablando no es más que el peso del cuerpo.
¿Por qué son iguales? Bueno, porque solamente son esas dos fuerzas y todos sabemos por la tercera ley de Newton que cuando tenemos estas dos fuerzas, como el cuerpo está en equilibrio, por la primera ley de Newton, como no se mueve, entonces si no se mueve, la suma de la fuerza que actúan sobre él debe ser igual a cero, la suma vectorial. O sea, si la suma de estas dos es igual a cero, lo que significa que tienen el mismo módulo y obviamente sentido contrario para que la suma es de cero. O sea, ¿qué significa? Que el peso mide igual a la tensión, o sea que la tensión es el mismo peso del cuerpo. Finalmente, en simples palabras, la tensión medida en el hilo es el peso del cuerpo. A ese peso, como dije ahorita, que está del cuerpo fuera del fluido, se le llama peso real. La tensión en el hilo representa el peso real del cuerpo. En este caso, según mide, el dinamómetro son 10 newtons. Peso real del cuerpo, 10 newtons. ¿Qué sucede ahora? Imaginemos que entramos ese cuerpo que ya mide 10 newtons fuera del agua, lo entramos en agua, entramos en un recipiente con agua, que estaba a cierto nivel el agua, obviamente cuando el cuerpo entró, pues el volumen de agua subió porque entró un cuerpo. Ese cuerpo cuando entró en el agua que había inicialmente, hizo que el agua subiera, o sea, desalojó un volumen de agua. Supongamos que el recipiente, como se ve aquí, tiene un orificio donde el agua que sube, inicialmente, antes de que el cuerpo entrara en el agua, el volumen de agua estaba justo al nivel de la salida. O sea, cuando el cuerpo entre, el agua que desaloje el cuerpo, el volumen de agua, va a salir por el agujero. Ese volumen desalojado es justamente igual al volumen del cuerpo dentro del agua. El cuerpo tiene el mismo volumen de agua que desalojó porque el mismo cuerpo no ocupa dos lugares en el espacio, entonces cuando entra este cuerpo desaloja el mismo volumen de agua. Ese volumen de agua tiene un peso y la báscula que se ve acá también se usa un instrumento para medir también fuerza, un dinamómetro, un tipo de dinamómetro. Dice la lectura que son 2 newtons. Observemos que por el hecho de que el cuerpo está dentro del agua, pesa menos ahora. La lectura es de 8 newtons. El peso real que tenía era 10 newtons, pero adentro del agua se percibe menos. Es 8 newtons. Hay una diferencia de 2 newtons, que es justamente lo que pesa el agua que salió, que desalojó el cuerpo. ¿Por qué pesa 8 newtons? Bueno, porque hay un empuje que le da el agua. La diferencia entre el peso real y el peso aparente de 2 newtons es lo que llamamos empuje. El empuje es peso real menos peso aparente. Y ese empuje, como dice el principio de Arquímedes, es igual al peso del volumen del agua que salió, que desalojó el cuerpo, que es 2 newtons también. Eso es lo que explica el principio de Arquímedes. Cuando analizamos el diagrama ahora de cuerpo libre, ahora no solamente hay dos fuerzas, ahora hay tres, porque ahora también hay un empuje que le hace el agua hacia arriba, que le ayuda a flotar el cuerpo. Ahora, como el cuerpo está en equilibrio, la suma de las tres fuerzas da cero. Aquí la suma de las dos daba cero. Y si analizamos acá la sumatoria de fuerza en el eje Y, sería la tensión que hay en el hilo más el empuje, también hacia arriba, positiva, y el peso negativo porque va hacia abajo. Eso da cero, porque el cuerpo está en equilibrio. Y la suma dice la primera ley de Newton, si el cuerpo está en equilibrio, si no se mueve, que sea cero. Esa tensión, que ahorita dijimos que era igual al peso, en el caso anterior aquí dijimos que en este caso la tensión era el mismo peso que medía el dinamómetro acá. Esa tensión no es la misma aquí.
Esa tensión en este hilo es la lectura que mide el dinamómetro, que es el peso, le hemos llamado peso aparente. Es decir, que esa T aquí es el peso aparente, WA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el empuje. Si despejamos el empuje, pasamos a W, que es el peso del cuerpo, hacia abajo, pasa positivo. Y la tensión, que dijimos que era el peso aparente, pasaría para allá negativo. Por lo tanto, el empuje queda que es, repito, la tensión a que nos referimos en este caso es la medida en el dinamómetro, que es lo que ya hemos llamado desde ahorita peso aparente. Entonces cambiemos esto por WA. Por eso vemos que cuando esto pasa para acá negativo, se sustituye por WA. Y W se queda igual, pasa para allá positivo. ¿Y qué me queda? E. Por lo tanto, el empuje es el peso real menos el peso aparente. ¿Qué es lo que se ve aquí? Peso real, peso fuera del agua, que es 10 newton, menos el peso aparente, que es lo que pesa dentro del agua, que es 8 newton. En ese caso sería 2 newton el empuje. Según el principio de Arquímedes, el empuje es el peso del fluido desalojado, el peso del volumen de agua desalojado. El peso es masa por gravedad. A la masa del fluido, la masa de agua por la gravedad. Y despejando de la fórmula de la densidad, que vimos más adelante, la primera diapositiva, si se despeja la masa de la fórmula de la masa es densidad por volumen. El empuje va a ser igual, densidad por volumen por gravedad. Además de que el empuje es peso real menos peso aparente, también, derivado del principio de Arquímedes, el empuje que recibe el cuerpo es igual a la densidad del fluido por el volumen, ese volumen es el volumen sumergido del cuerpo, o el volumen desalojado, volumen sumergido del cuerpo, el volumen igual al volumen que desaloja, por la gravedad. ¿Qué significa? Que el empuje que recibe un cuerpo en el agua depende de la densidad del fluido. Vemos que cuando echamos una piedrecita al agua se hunde, pero cuando echamos un pedazo de plástico no se hunde. ¿Por qué algunos se hunden y otros no se hunden? Depende del empuje. Depende del empuje de los objetos, como la piedra, un pedazo de metal, por pequeño que sea, se hunden en el agua porque su densidad es mayor que la del agua. Y el empuje que recibe del agua es menor que su peso. Pero la densidad del agua es mayor que la del plástico. Y a mayor, por eso el plástico flota. ¿Dónde es más fácil flotar? ¿En el agua salada, en el mar o en un río? En el mar, ¿por qué? Porque la densidad del agua de mar es ligeramente mayor que la del agua dulce. Por lo tanto, esa agua da mayor empuje. Y mientras más empuje, pues más fácil se flota. También el empuje depende del volumen. Los cuerpos de mayor volumen pues reciben mayor empuje y pueden flotar más fácil. Bueno, básicamente tenemos dos expresiones para el empuje que vamos a utilizar más adelante en los problemas. Eso derivado del principio de Arquímedes. Continuemos. A partir de la ecuación anterior se puede afirmar, en la ecuación del empuje que estaba explicando, la condición necesaria para que un cuerpo flote en un fluido es que la fuerza de empuje que recibe el fluido sea igual o mayor que su peso. Aquí vemos tres objetos, uno que se hunde hasta el fondo, uno que se queda suspendido dentro del fluido y otro que flota con una parte de él fuera. El que se hunde es porque el peso, su peso, es mayor que el empuje que recibe el agua. Como pasa uno con una piedra, un pedazo de metal, y esto se debe a que los cuerpos más densos se hunden en los cuerpos menos densos. Para que un cuerpo flote en el agua, su densidad tiene que ser, la densidad de su material tiene que ser menor que la del agua. Y uno diría, entonces, ¿cómo flota un barco? Si un barco está hecho de acero y el acero es mucho más denso. Bueno, otra forma de jugar con esto es aumentando el volumen.
Se puede lograr que un objeto más denso que el agua flote en el agua, pero entonces hay que el volumen hacerlo más grande. Bueno, el punto es que si el peso de un cuerpo es mayor que el empuje, se hunde el cuerpo. Si el peso y el empuje que recibe el agua son iguales, el cuerpo se queda suspendido en algún punto. Flotando, obviamente, no se hunde, se queda flotando en algún punto, puede ser la parte superior o más adentro. Y si el peso del cuerpo es menor que el empuje que recibe del agua, entonces el cuerpo flota. Al fin y al cabo, la flotabilidad tiene que ver con la densidad del cuerpo y del fluido. Para que flote, la densidad del fluido tiene que ser mayor que la del cuerpo. Y se puede lograr que flote en sentido contrario, jugando con el volumen del cuerpo. Por ejemplo, vemos que cuando una persona se ahoga, como el cuerpo humano, la carne humana es un poco más densa que el agua, el cuerpo se hunde, lo que significa que el peso del cuerpo es mayor que el empuje que recibe el agua, el cuerpo se hunde, la persona ahogada se hunde, tienen que buscarla. Cuando dura, después de unos días de muerto, por el proceso de descomposición, el cuerpo comienza a crecer, se hincha, aumentando su volumen, y cuando llega a un tamaño suficientemente grande, el volumen, entonces la densidad no cambió. Bueno, el peso no cambió, pero al aumentar el volumen del cuerpo, manteniendo la misma masa, hace que la densidad media del cuerpo disminuya. Cuando la densidad media del cuerpo disminuye y llega a ser menor que la del agua, por aumentar el volumen, entonces el cuerpo queda flotando y la persona ahogada aparece en la superficie. ¿Qué cambió? Que un principio se hundió y luego estaba flotando, aumentó el volumen del cuerpo, se hinchó y la cantidad de masa se mantuvo constante. Si el volumen aumenta y la masa se mantiene constante, la densidad media del cuerpo disminuye. Mientras conforme va hinchándose, la densidad media va disminuyendo y cuando se hace menor que la del agua, entonces el cuerpo aparece en la superficie flotando. Dice acá, la fuerza de empuje que un cuerpo recibe en un fluido depende de la densidad del fluido. Eso es lo que acabo de explicar. A mayor densidad del fluido, pues mayor empuje. Es más fácil flotar en agua salada que en agua dulce, porque la densidad del agua salada es mayor y por lo tanto da mayor empuje. Dice acá, si la densidad del fluido es mayor que la densidad media del objeto, este flotará. Como acabé de decir, en caso contrario se hunde. El principio de Arquímedes se aplica en la construcción de barcos y globos aerostáticos. Aplicando ese principio es que el ser humano aprendió a hacer barcos de metal que flotan en agua y globos con personas en el aire que pueden flotar. Bien, ahora vamos a ver algunos problemas de ejemplos para ver cómo se resuelve este tipo de problemas aplicando los conceptos ya estudiados. Dice acá problemas propuestos, hidrostática. Primero dice, una sala tiene las siguientes dimensiones. El piso 4.5 metros y 3.20 metros. Y su altura es de 2.40 metros. La densidad del aire es de 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuánto pesa el aire contenido en el salón? B, ¿qué fuerza ejerce la atmósfera sobre el piso del salón? Bien, aquí tenemos las dimensiones de un cuerpo geométrico que es
Dice acá una sala, tenemos largo, ancho y altura. Y con eso podemos determinar un volumen, el volumen de la sala, que habla acá. Tenemos la densidad del aire, el aire llena toda la sala. Tenemos volumen y tenemos densidad. Y debemos determinar el peso del aire contenido en ese salón, cuánto pesa todo el aire y qué fuerza ejerce la atmósfera sobre el piso. Podemos que la atmósfera ejerce presión sobre el área del piso y vamos a determinar esa fuerza que ejerce la atmósfera. Bien, veamos el problema resuelto. Primero los datos, tenemos la altura del salón, 2.40 metros, tenemos el ancho, 4.50 metros y el largo, 3.20 metros. Tenemos la densidad del aire, 1.9 kilogramos sobre metro cúbico. Y la pregunta es el peso de ese aire y la fuerza que ejerce la atmósfera sobre el piso. Como parte de la solución, hicimos este bosquejo de la forma de la sala como un cubo. Este cuerpo geométrico es un cubo con 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Determinamos el volumen de la sala y también determinamos el área. Primero calculamos el área de la superficie del piso. El área, como la superficie del piso, la figura que es un rectángulo, cuya área es igual a base por altura o largo por ancho, que es lo mismo. Entonces multiplicamos 4.5 metros por 3.20 metros, largo por ancho, y el área de la superficie del piso es 14.40 metros cuadrados. Para calcular el volumen de un prisma es igual al área de la base, que ya la calculamos, por la altura, que es 2.40 metros. Entonces multiplicamos los 14.40 metros cuadrados, que es el área, por la altura, que es 2.40 metros, y el volumen de la sala es de 34.56 metros cúbicos. ¿Por qué calculamos volumen? Bueno, pues porque es necesario. Lo que queremos es determinar el peso del aire contenido y obviamente hay que conocer el volumen de aire del que estamos hablando. El peso, por definición, es masa por gravedad. El peso del aire, la masa del aire que está contenido acá por la gravedad. Y de la fórmula de la densidad, como hemos dicho en otras ocasiones, la masa es igual a densidad por volumen por gravedad, que es el peso. Esta expresión es para calcular el peso del aire. Debo conocer la densidad, que tengo como dato que es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen de aire de que estoy hablando, que es el mismo volumen de la sala, que calculamos es 34.56 metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar los tres valores con la calculadora, tenemos que el peso va a ser igual a 436.90 newton. El peso se mide en newton, el sistema internacional, como la fuerza. Entonces el peso del aire, de todo el aire que cabe en la sala, es igual a 4.36.90 newton. Ahora, la atmósfera, la sala, ¿verdad? Que entra el aire, que está abierta, ejerce un peso, todo el aire de la atmósfera, sobre el piso. Entonces, como sabemos que la presión, por definición, la presión es igual a la fuerza entre áreas, y ya conocemos el área del piso, pues calculada acá. Si yo despejo la fuerza, que es lo que yo quiero, la fuerza que ejerce la
la atmósfera, la fuerza va a ser igual a presión por área. Dejando la fuerza de acá. Entonces, la presión, ¿pero qué presión? La presión atmosférica, la presión de la atmósfera, que ya dijimos ahorita que en el experimento de Torricelli se determinó que la presión atmosférica a nivel del mar es 1.01 por 10 a la 5 pascal por el área del piso, que es 14.40 metros cuadrados. A multiplicar esto, tenemos que la fuerza ejercida por la atmósfera sobre el piso es 14.54 por 10 a la 5 newton. Si corremos el punto una vez hacia la izquierda para expresar el resultado en notación científica, finalmente la fuerza ejercida por la presión atmosférica sobre el piso es de 1.45 por 10 a la 6 newton, lo que es una fuerza bastante grande. Y aquí está resuelto el problema número 1. Calculamos área, volumen, utilizamos la fórmula de la densidad para calcular el peso y utilizamos la expresión de la presión para determinar la fuerza. Básicamente eso fue lo que se hizo en este problema. Veamos el segundo ejemplo. Dice, si un buzo se sumerge 10 metros en un lago, ¿qué presión experimenta debido únicamente al agua? B, que calcule la presión total o absoluta a esa profundidad. Bien, sabemos que cuando un cuerpo se sumerge dentro de un fluido, dentro del fluido, por el fluido se ejerce una presión, que es la presión manométrica, que hay cierta profundidad, y la presión absoluta sería la presión debido a la profundidad que está dentro del fluido más la presión atmosférica. Bien, vamos a ver. Tenemos como dato la profundidad. Aquí está dentro del fluido el buzo, que es 10 metros sumergido. La gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La presión a esa profundidad. Esa es la presión manométrica. Y P es la presión absoluta. La presión manométrica más la atmosférica. La presión dentro del fluido, como vimos ahorita, la presión dentro del fluido es igual a la densidad por la gravedad por la altura. H es la profundidad dentro del fluido. Aquí está el cuerpo. Bien, si estamos hablando de que se sumergió en agua, tenemos la densidad del agua que vimos en la tabla, en la primera diapositiva, que era igual a 1 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, y la profundidad, que es 10 metros. A multiplicar los tres valores, en la calculadora, pues obtenemos que la presión dentro del fluido a esa profundidad es de 98 por 10 al cubo pascal. La presión se mide en pascal. Si muevo el punto decimal 2 veces a la izquierda, sería 0.98 por 10 a la 5 pascal. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué moví el punto de esa forma? Porque yo quería que el exponente quedara 10 a la 5, porque en la parte B ya yo sé que debo determinar la presión absoluta o total, y a esa presión que acabo de calcular hay que sumarle también la presión atmosférica, que tiene también un exponente 10 a la 5. Entonces hice eso para que se puedan sumar más adelante. Veamos, la presión absoluta, que es la parte del problema, o total, es la presión atmosférica más la presión dentro del fluido que acabé de calcular. Entonces la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascal
más la presión que acabé de calcular, que es 0.98 por 10 a la 5 pascal. Fíjense como aquí tenemos los dos exponentes 10 a la 5, que es necesario para poder sumar las dos expresiones. Recordemos la regla de la suma de cantidad de notación científica. Tiene que tener el mismo exponente. Se suman los coeficientes, 1.01 más 0.98 es 1.99, es decir, 2. Redondeamos a 2 por 10 a la 5 pascal. O sea, la presión absoluta que a que está sometido el buzo es de 2 por 10 a la 5 pascal. Y ahí está resuelto el problema. Bien, veamos el tercer ejemplo. Dice, un atleta de 75 kilogramos se para en una sola mano. Si el área de contacto de la mano con el piso es de 125 centímetros cuadrados, ¿qué presión ejercerá sobre el suelo? Bien, este es un problema bastante sencillo porque pregunta sobre la presión y lo vamos a resolver con la fórmula de definición de la presión. Tenemos una masa, con ella podemos determinar el peso de la persona, que es la fuerza que ejerce sobre el piso en esta área, porque está descansando sobre una mano, y es el área de la mano. Vemos que aquí en el área debemos convertirla a metros cuadrados. Bien, veamos la solución. Vemos la masa, 75 kilogramos como datos, el área de la mano sobre la cual reposa, descansa, que es 125 centímetros al cuadrado, y la pregunta es la presión. Si vamos a convertir los 125 centímetros cuadrados a metros cuadrados. La conversión, como habíamos explicado en clases anteriores, un metro cuadrado equivale a 1 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Esa es la relación entre metro cuadrado y centímetro cuadrado. Obviamente que lo que contiene centímetro cuadrado debe ir debajo para que se cancele con el centímetro cuadrado de arriba. Multiplicamos, podemos partir acá por 1 y multiplicar los de arriba con los de arriba, queda 125. Y al multiplicar 1 por lo de abajo, quedaría 10 a la 4 abajo, que es lo mismo que multiplicar por 10 a la negativo 4. Si sea la 4 que está abajo positivo, pasaría arriba como negativo. Y finalmente esto es igual a 125 por 10 a la menos 4 y queda metros cuadrados. Simplemente es lo que hemos convertido los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Luego, como dijimos, con la masa determinamos el peso de la persona, que es la fuerza que se ejerce el peso, y la fuerza que se ejerce sobre el piso. El peso es masa por gravedad, o sea, 75 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y el peso de la persona es 735 newton. Bueno, como la presión es fuerza entre área, la fuerza que es el peso de la persona, 735 newton, sobre el área en metros cuadrados que convertimos, que es 125 por 10 a la negativo 4 metros cuadrados, dividimos 735 entre 125 es 5.88. Y de nuevo, como hicimos acá, al dividir por 10 a la menos 4, podemos pasarlo arriba y simplemente cambiarle el signo al exponente. Y sería 5.88 por 10 a la positivo 4 pascal. Esa sería la presión ejercida sobre el piso con la mano de la persona. Ahí está el resultado. Bien, veamos el ejemplo número
4. Dice un cubo de acero de 0.30 metros de lado está suspendido de una báscula y se sumerge en agua. ¿Cuál será la lectura de la báscula? Bien, aquí tenemos un cubo de acero, dice, de 0.30 metros de lado. Un cubo fue como yo dibujé en el primer ejemplo. Esto es un cubo, como una cajita, como una caja. Tiene 3 dimensiones, tiene un volumen. Entonces, dice el problema que un cubo de acero que tiene, pero un cubo mide el ancho, el largo y la altura, miden lo mismo. Por lo tanto, el volumen de ese cubo simplemente sería igual a un lado elevado al cubo. O sea, lado por lado por lado, porque los 3 lados son iguales. Se dice que un cubo cuyo lado mide 0.30 metros está suspendido de una báscula. Una báscula es un dinamómetro que va a medir su peso. Imaginemos un cubo de acero que se suspende para medir su peso de un dinamómetro y luego se sumerge en agua. Sabemos que al sumergirse en agua, por el principio de Arquímedes, la medida en el dinamómetro, la báscula, del peso va a ser menor, porque el peso aparente hacia dentro del agua es menor que el peso real fuera del agua. ¿Cuál será la lectura de la báscula? La pregunta aquí es, en el agua, ¿cuál será la lectura de la báscula? O sea, ¿cuál será el peso aparente del cubo? El peso dentro del agua. Bien, vamos a ver cómo se resuelve. Datos. La longitud de uno de los lados del cubo es 0.30 metros. Como me habla de acero, bueno, primero me habla de agua, dentro de agua. La densidad del agua es 1 por 10 a la 3 kilogramos o metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Y la pregunta es la medida del dinamómetro, la báscula, cuando el cubo está dentro del agua, o sea, el peso aparente de ese cubo. Primero buscamos el volumen del cubo de acero. Como dije ahorita, el volumen va a ser igual a L al cubo, lado al cubo, 0.30 metros elevado al cubo, que es 0.027 metros cúbicos. Es el volumen del cubo de acero. Dice acá que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. ¿De dónde viene esto? Eso viene de cuando explicamos acá del principio de Arquímedes. Dijimos que el empuje era igual a peso real menos peso aparente. Como a mí lo que me interesa es el peso aparente, si yo paso el peso aparente para el lado izquierdo, pasa positivo, y voy a pasar el empuje para el lado derecho, pasa negativo, y tendría entonces que el empuje WA es igual a el peso W menos el empuje, que es lo que tenemos acá. El peso aparente es igual al peso real, simplemente W, menos el empuje. ¿Qué yo tengo que determinar entonces? Determinar el peso real, cuánto pesa ese cubo fuera del agua, determinar el empuje que recibe por el agua y restar, y ahí me da el peso aparente. Bien, lo primero vamos a determinar el peso real. El peso real va a ser igual a la densidad del cubo de acero, la densidad del acero, por la gravedad por el volumen. Como hemos visto, así se determina el peso con esta expresión. Entonces la densidad del acero es 7.8 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado,
y el volumen que estamos hablando, que calculamos, que es 0.027 metros cúbicos. Al multiplicar estos tres valores, la calculadora me da que el peso real del cubo es 2.06 por 10 a la 3 newton. Es el peso real. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular el empuje que recibe el cubo cuando está dentro del agua. Y el empuje también vimos en la explicación de el principio de Arquímedes también, además que el empuje se podría calcular con esto, dijimos también que el empuje era igual a la densidad del agua, del fluido, por el volumen sumergido por la gravedad. Por eso es que aquí tenemos que el empuje es la densidad del fluido del agua, por la gravedad, por el volumen. Entonces, densidad, empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen. La densidad del agua es 1 por 10 al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad por el volumen sumergido. Y el cubo se sumergió completamente, según dice el problema, que es 0.027 metros cúbicos. A multiplicar tres valores en la calculadora tenemos que el empuje es 0.2646 por 10 al cubo newton. Aquí no redondeé, sino que lo dejé expresado igual. Finalmente, el peso aparente, como es el resto del peso real menos el empuje, debo tomar en cuenta que los valores ambos tienen el mismo exponente. Porque para sumar o restar cantidades en notación de 10 o notación científica deben tener el mismo exponente. Si resto 2.06 por 10 al cubo newton, que es el peso real, menos el empuje, que es 0.2646 por 10 al cubo, también newton. Al restar los coeficientes, 2.06 menos 0.2646, aproximadamente 1.80 por 10 al cubo newton. Ese es el peso aparente del cubo. O sea, lo que mediría el dinamómetro o la báscula cuando el cubo está dentro del agua. Fijémonos que el peso real le da 2.06 por 10 al cubo newton y el aparente dentro del agua es 1.80, ligeramente menor. Por 10 a la 3 newton. Siempre el peso aparente es menor que el peso real. Bien. Veamos el problema número 5. Una sustancia desconocida tiene un volumen de 0.8 metros cúbicos y su masa es de 1.360 kilogramos. ¿Cuáles son el peso específico y la densidad de la sustancia? Me dan dos datos para calcular el peso específico y la densidad. Bien. Tenemos el volumen de la sustancia, que es 0.8 metros cúbicos. Tenemos la masa, que es, bueno, la masa decía 1.360 y aquí tenemos 1.008 kilogramos. Vamos a tomarla así. Hay un error, una confusión de valor que tomé y lo estoy viendo ahora, pero vamos a cambiar el valor del problema que se ve allá en la presentación que yo voy a enviar, voy a cambiarla a este valor, no el que se va a ver en el video. Si vamos a asumir que la masa tiene este valor, fue el que yo escribí, y la gravedad que 9.8 metros sobre segundo. La pregunta es determinar el peso específico de la sustancia y la densidad de la sustancia. Primero, aquí comenzamos primero con la densidad, con la parte B. La densidad, por definición, es masa entre volumen. Tenemos la masa, que es 1.008 kilogramos, y el volumen es 0.8 metros cúbicos.
Al dividir acá tenemos que la densidad es 1260 kilogramos sobre metros cúbicos. Si lo convertimos en notación científica, movemos el punto 3 veces a la izquierda, sería la densidad 1.26 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Si vemos la tabla de la primera diapositiva que yo presenté y buscamos esa densidad, nos daremos cuenta que esta es la densidad de la glicerina. Entonces, esa sustancia desconocida que se está hablando ahí, por la densidad, podemos determinar que es glicerina. Ya tenemos la densidad. Entonces, el peso específico, una de las fórmulas del peso específico, presenté dos. La fórmula de definición, que es peso entre volumen, y esta, que es la que más conviene ahora, que el peso específico es densidad por gravedad. Lo que ya conocemos la densidad, simplemente sería multiplicarla por la gravedad. El peso específico es la densidad, 1.26 por 10 al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De multiplicar estos valores, pues el peso específico da 12.348 por 10 al cubo newton sobre metros cúbicos. Si movemos una vez el punto a la izquierda para que quede expresado en notación científica, tenemos que el peso específico de la glicerina es 1.23 por 10 a la 4 newton sobre metros cúbicos. ¿Qué me dice el peso específico? El peso específico lo que me está diciendo es la sustancia que un metro cúbico de glicerina, si yo tengo un cubo y lo lleno de un metro cúbico de volumen y lo lleno de glicerina, pues entonces esa cantidad de glicerina va a pesar 1.23 por 10 a la 4 newton. O sea, el peso específico me dice cuánto pesa cada metro cúbico de esa sustancia. Y ahí está resuelto el problema. Aquí ya tenemos los 5 problemas de ejemplo resueltos en estas 2 pizarras. Con esto terminamos esta primera parte de la explicación de la unidad y queda pendiente todavía una parte de dinámica de fluido que es bastante corta, pero que voy a explicar en un segundo video para que no se haga la aplicación tan larga. Bueno, hasta aquí llegamos, hemos terminado. Espero que hayan entendido.